Siguiendo con el apartado anterior, hablamos ahora de la teoría de la inferencia, que es correspondiente de Jones y Davis. Estos dicen que trata de explicar cómo a través de la conducta observable es posible inferir ciertas características de su comportamiento futuro. Para inferir algo relativo al comportamiento, según Jones y Davis, conviene tener en cuenta estos factores. Serían espontaneidad, singularidad, deseabilidad social y el nivel de implicación en la situación. Vamos a definir cada término. En cuanto a la espontaneidad, ¿qué sería? Pues esto dice, hay que tener en cuenta solo aquellas conductas que sean espontáneas y hayan sido elegidas libre e intencionadas, descartando las condicionadas. En cuanto al término singularidad, es considerar aquellas que son poco habituales. En cuanto al término deseabilidad social, sería que las conductas que son aprobadas socialmente y más comunes aportan menos información en comparación con las menos comunes y baja deseabilidad social. En el término nivel de implicación en la situación, este sería un nivel de implicación que tiene la persona que evalúa la situación. Dos factores tienen relación con la implicación, que sería la relevancia hedónica y el personalismo. En cuanto a la relevancia hedónica, la situación afecta positiva o negativamente a la persona que hace la atribución. Vamos a poner un ejemplo. Yo evalúo a mi hijo, su conducta en la prueba me afectará y mi atribución estará sesgada. Personalismo. El término personalismo hablamos sobre la tendencia a hacer valoración de los otros ¿en función de qué? En función de sus reacciones ante nosotros, interpretándolas como rasgos disposicionales. Ejemplo. Mi relación con Pedro es muy buena. Mi valoración sobre lo que haga es muy positiva, independientemente de su comportamiento con los demás. Dentro de este tema hablemos del modelo de covarización según Carey. Este dice que cuando hay varios acontecimientos que pueden ser la causa desencadenante del hecho, solo aquellos que se han relacionado con él de forma consistente en el tiempo serán asumidos como causa del acontecimiento. Covarización entre dos variables sería igual a la relación entre ellos. No implica necesariamente causalidad. Y hay tres características de la conducta pasada que van a determinar el tipo de atribución que hace la persona, y son la distintividad, la consistencia y el consenso. Hablemos de cada una. En cuanto a la distintividad, son conductas distintas de las habituales, dando lugar a atribuciones situacionales. Los poco distintivas dan lugar a atribuciones disposicionales. En cuanto a la consistencia, esta se produce cuando el sujeto presenta de forma recurrente la misma conducta ante la misma situación. Entonces tendríamos la conducta consistente y la conducta inconsistente. En cuanto a la conducta consistente sería la atribución situacional. Y en cuanto a la conducta inconsistente tendríamos la atribución disposicional. Y por último término, hablemos del consenso, que ante una situación, la respuesta del sujeto es respaldada por el resto del grupo. Si hay consenso, es atribución situacional, y si no hay ese consenso, es atribución disposicional. Seguimos y vamos a hablar sobre la teoría de la atribución de Wiener. Wiener dice que muchas veces la información de los factores de consenso, distintividad y consistencia no es fácilmente accesible por el observador, lo que tiene que suplir con sus propios conocimientos que posee en su memoria sobre posibles causas del tipo de conducta observada en un entorno parecido. Wiener estableció tres dimensiones bipolares de causalidad: locus de control, estabilidad y controlabilidad.
Estabilidad es cuando se hace una atribución estable. La causa del suceso se percibirá como algo fijo que permanecerá en el tiempo. Ejemplo: si un suspenso se lo atribuye a su falta de capacidad, la idea que permanecerá será que ha sido así y siempre lo será. Y en cuanto al término inestabilidad, es cuando la atribución es inestable, que es algo temporal y variará en el tiempo. Ejemplo: si el suspenso se atribuye a la falta de estudio, la idea que permanecerá será que estudiando más podrá aprobar. Luego, al combinar el locus de control con la estabilidad, da como resultado 4 combinaciones, y estas serían: causas internas y estables, causas internas e inestables, causas externas y estables, causas externas e inestables, controlabilidad. Vamos a hablar de cada una de ellas. En cuanto a las causas internas y estables, estas producen atribuciones referidas a la capacidad. Ejemplo: he suspendido por mi baja inteligencia. En cuanto a las causas internas e inestables, estas producen atribuciones referidas al esfuerzo. Ejemplo: he suspendido porque no estudié lo suficiente. ¿Cuáles serían las causas externas y estables? Son las que producen atribuciones referidas a la dificultad de la tarea. Me has suspendido porque el examen era dificilísimo. En cuanto a las causas externas e inestables, estas producen atribuciones referidas a la suerte o al azar. Me han suspendido porque tuve un mal día. Y en cuanto a la controlabilidad, esta hace referencia al control que un sujeto tiene sobre la causa de su conducta. La percepción de que una meta se halla bajo el control voluntario hace que el sujeto se sienta responsable de su propio destino. Y este influye en el hecho de que, tras un fracaso, intentes corregirlo. Si la percepción es de incontrolabilidad, es decir, que la meta y su consecuencia no se halla bajo su control voluntario, dará pues lugar a emociones como desesperanza o la indiferencia. Este siguiente punto vamos a hablar sobre la teoría de la acción razonada propuesta por Fishbein y Hodgkin. Su objetivo es predecir la intención de una conducta mediante un índice de probabilidad. El determinante fundamental de una acción o conducta manifiesta es la intención, y esta está determinada por 2 factores, uno personal y otro social, que son la actitud hacia la conducta o evaluación personal y la norma subjetiva o evaluación social. En cuanto a la actitud hacia la conducta o evaluación personal, esta es la evaluación positiva o negativa que el sujeto hace sobre su propia conducta, lo que uno cree que debe hacer. Esta autoevaluación depende de los resultados y de la valoración. Los resultados que se le atribuyen a la conducta y la valoración que se realiza sobre esos resultados. Y en cuanto a la norma subjetiva o evaluación social, esta es la percepción que uno tiene de lo que los demás piensan que uno debe hacer. También dependen de 2 factores, las creencias y la motivación. En cuanto a creencias, que se le atribuyen a las personas de nuestro entorno. Y en cuanto a motivación, necesaria para cumplir con las expectativas de dichas personas. A continuación, vamos a hablar, dentro de la psicología de la motivación, sobre la motivación en el control de la acción. ¿Cuál sería el objetivo de estas premisas? El objetivo de este capítulo es conocer cómo la motivación es un importante factor determinante del control de la acción. Nos centraremos en las posibles contingencias del incentivo y sus efectos sobre la conducta, la calidad, cantidad y demora del incentivo, la detección de las relaciones causales entre los elementos constitutivos de la conducta y, finalmente, cómo los distintos niveles de motivación afectan a la ejecución. En una introducción podemos decir que en sus inicios la motivación hacía referencia a reacciones instintivas y posteriormente se centró en estudiar
ciertos estados internos de necesidad que se activan ante la aparición de una carencia en el organismo y que motivan el comienzo de determinadas conductas cuyo principal objetivo era corregir ese déficit. Vamos a hablar de la conducta extrínseca e intrínsecamente motivada. Por medio del aprendizaje se aprende qué respuesta se debe dar en cada momento, pero es a través de la motivación cómo se obtiene la fuerza para emitir esas respuestas. De esta forma, la motivación dirige la conducta, pero también la energiza, y así, estemos más o menos motivados, daremos más respuestas más rápidas o nos mantendremos más tiempo emitiendo esa respuesta. Cuando son las características de los estímulos externos lo que determina la dirección de nuestra conducta, hablamos de motivación extrínseca. Según esto, la motivación regulada por el ambiente es fruto del aprendizaje, ya que los incentivos externos son una consecuencia aprendida, de tal forma que los agentes externos aportan la motivación para realizar o no la conducta, cuando el sujeto persiste en una conducta sin un estímulo exterior que lo justifique. Nos estamos refiriendo a la motivación intrínseca, de tal manera que una conducta está intrínsecamente motivada si se realiza en ausencia de alguna contingencia externa aparente. Hay dos formas de disfrutar de una actividad, de forma extrínseca y de forma intrínseca. Ejemplo: un libro se puede leer simplemente por el placer de hacerlo, motivación interior, intrínseca. O para acabar un trabajo exigido en clase, motivación extrínseca. La principal diferencia entre estos dos tipos de motivaciones se halla en la fuente que energiza la conducta. Si la motivación es intrínseca, esta emana de fuentes internas, mientras que si es extrínseca, surge de los incentivos. El nivel de ambos tipos de motivación que nos lleva a realizar un comportamiento depende del momento y de la actividad.